¿Cuál era el tema, tío? La ¿De historia. qué cojones vamos a hablar hoy? Vas a hablar de la historia, ¿no? Un poco. Sí, todo empieza por del algo, ¿no? Renacimiento. O sea, claro, la fama se gana y luego aquí, ¿qué hacemos con la fama? Pues eso, empecemos por la historia. Sí. ¿Cómo se ha ganado la fama del taxi? Pues ha empezado en algún momento, ¿no? Ya. ¿Cómo empieza el taxi? Joder, pues como empiezan los bares, ¿no? Yo creo. Ahora mismo hay un mogollón de tipos de bares y el taxi empezó con mulas, macho. Te lo juro, ¿eh? Me encanta. ¿Con mulas? Sí, antes los taxis eran mulas. ¿En Sí, serio? Sí, que sí. En 1700 por ahí, sí. El siglo XVIII, siglo XIX. Había mulas. Y luego pues empezaron con unas sillas que cogían los mozos así Son y fuertes. llevaban a las personas. Antes el taxi, tío, era un transporte de lujo. Claro, ibas ahí en un trono y te llevaban 2 o 3 personas de un lado para otro. O sea, el taxi al final ahora se llama así, pero el transporte del taxi como tal, como pagar porque te lleven de un sitio a otro, eso ha existido prácticamente de toda la vida, ¿no? Con mulas, luego con sillas, luego con carruajes. Bueno, los carruajes también, míticos. Los carruajes. Eso es un prototaxi ya. Sí. De hecho, bueno, el taxi tal y como lo conocemos ahora, hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, no aparecieron, 1900. Ahora que lo estamos pensando, claro, la experiencia de usuario del carruaje Sí. era buena, en realidad. Porque Sí, era ¿verdad? como una especie de, ¿sabes? Como trocito de tren en el que tú estás ahí, no interactúas con nadie porque te llevan, o sea, estás a tu bola y puedes ir hablando con tu madre, hijo, estar con tu perro o mirar por la ventana. O sea, es decir, no hay interacción, o sea, está muy bien. Y además te sentías como si estuvieras en un VIP de una discoteca, ¿no? Que te Tal miraba cual, todo el mundo, ¿no? Tal cual. ¿Y este quién será? Que le están llevando ahí entre 2 tíos. Si es como ahora llegar con 2 seguratas, Sí, ¿verdad? ¿no? Y te van grabando. Pues, en literal. cierto modo, no es eso lo que buscamos un poco cuando cogemos un taxi, porque al final Eso el es cierto. taxi es como... No es lo mismo montarte en un autobús que montarte en un taxi, ¿no? A ver, y de hecho lo que dices, ya sé por dónde vas. Ese rollo de Lost in Translation, Sí. que es la peli, ¿no? De Sofía Coppola, en la que Bill Murray va mirando Tokio mientras va viajando y tal, que es muy rollo también neoyorquino de Wall Street, en el que vas hablando por teléfono y Es muy o sea, rollo ejecutivo. ejecutivo, también, sí, pero claro, está democratizado, o sea, esa experiencia ahora está al alcance de cualquiera. Claro. Es que ahí la has dado, porque muchas veces, ¿por qué la gente usa Instagram de la forma que la puede usar, por ejemplo, Cristiano Ronaldo? Pues para sentirse un poco también, ¿no? De esa forma. Pero al final, el taxi es un servicio de lujo, por así decirlo. Pues, a ver, es un poco más caro que un autobús, pero es que es evidente. Es decir, un autobús, pues estás con más gente, tienes que ceñirte a unos horarios, tienes que ceñirte a un recorrido, incluso en muchas ocasiones pues no lo tienes cuando lo necesitas, ¿no? Entonces también es normal que el taxi valga más. El taxi de hace 4 siglos, esa, ¿no? Como asimetría, sería la de que pilla un jet privado, Sí. ahora mismo. ¿Quién será Sí. este pavo que entra, no hace cola, Sí. se va en un avión privado? O sea, tiene que ser un cantante o algo. Salvo porque el jet privado pues no está al alcance de todo el mundo y parece que el taxi, aunque sea un poco más caro que el autobús, sí que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Igual que está al alcance de todo el mundo, pues cogerse un reservado en una discoteca. Y ahí lo hilo un poco con lo que te comentaba, que pese a que está al alcance de todo el mundo, tú te sientes diferente. Te sientes diferente. Y la gente paga por experiencias. Pero estoy 100% de acuerdo. Porque si tú vas a una reunión importante, te tienes que preparar. O sea, tiene que estar todo bien. O sea, hace calor fuera. Ahí entras, 20 grados. Perfecto. Ni mucho ni poco. Oye, pues lo pongo antes. Me gustaría 19 grados, porque llego revolucionado y quiero estar en un habitáculo frío durante 15 minutos. ¿Por qué? Porque eso nadie lo explica, pero en realidad tú cuando vas en ese taxi, ese habitáculo, de punto A a punto B, el punto B igual es lo que va a cambiar tu vida. Igual vas a casarte, pero no, igual vas a resolver el contrato que vienes negociando hace un año y que va a cambiar tu economía forever. Entonces, claro, hay muchas tipologías de clientes. Y el taxi, claro, yo entiendo que habrá padecido ¿no? Como esa
cantidad de usuarios tan diversos y disfuncionales Mm. también, porque hay cada personaje viajando. De hecho, debería ser así, debería ser una experiencia totalmente personalizada. El taxi al final, claro, lo tenía todo, era como Telefónica, ¿te acuerdas de Telefónica Sí, Movistar? sí. Cuando no había otra operadora. E Pero al igual final, que, ¿qué hacía? Subir igual los que la 1, precios igual y... que la 1, lo mismo, Claro, y consumir fíjate, con unidireccional. Coca-Cola tuvo una estrategia también bastante monopolista hace unos años, que era que a todos sus proveedores les iba cada vez enganchando más para que cada vez cogieran pues más volumen de Coca-Cola, hasta el punto de que los proveedores tenían que quitarse de otros productos en el almacén porque si no, no le cabían. Es un poco Mercadona, ¿no? También. Sí, pero al final el proveedor estaba contento porque decía, bueno, pues si Coca-Cola me da suficiente volumen como para hacer los números que yo necesito, pues ¿por qué voy a tener otros productos en mi almacén? Y cuando Coca-Cola conseguía el monopolio de ese proveedor, entonces, ¿qué es lo que hacía? Subía los precios. Es así, es una estrategia. Esto me suena, pero se ha hecho de toda la vida en todas Claro, las industrias. claro, y el taxi no ha subido los precios, pero quizás sí que se ha acomodado un poco y la experiencia de usuario pues la ha dejado un poquito más de lado, que es una de las razones por las que ahora mismo hay muchos usuarios que prefieren usar las VTCs. Aquí hay de todo, es un mercado libre. Y fíjate, esto me recuerda a un programa que hubo de investigación hace unos años, en el cual cogían taxis con una cámara oculta y una persona haciendo de invidente cogía un taxi en Madrid y le decía, llévame a la estación de Atocha. Y el taxi empezaba a dar vueltas o iba por un camino No, no me que lo puedo no creer. era el correcto y luego al final del trayecto le decía, oye, ¿por qué me has llevado por aquí si se podía haber ido por allá? Claro, es que cuando tú tienes el monopolio, creo que no es tampoco, no ha sido del todo bueno en este caso, porque el taxi es un servicio público, no debería tener competencia, y menos la competencia que tiene, que no es, vamos, en absoluto legal, en mi opinión. Pero creo que el no haber tenido competencia ha hecho que quizás se hayan acomodado un poco y la experiencia de usuario no haya evolucionado al ritmo que han evolucionado otras cosas. Bueno, pero has mencionado algo también interesante, que hay taxistas que seguramente son la minoría, que se aprovechan y te mandan por un sitio o por otro. Ahora está mucho más regulado, incluso el usuario, al aparecer en la VTC, también es más consciente de que Google Maps, ¿no?, te va a dar la mejor ruta todo el rato. Si no está esa ruta, preguntas o la miras tú, la puedes contrastar in situ. Es bastante habitual también que el usuario empiece como ahora a preguntar cosas, ¿no? ¿Por qué me llevas por ahí? Pero para reducir ese tipo de conversaciones totalmente inútiles y que al final manchan el buen nombre de mucha gente. Yo tengo amigos que sus padres son, su padre es taxista, por ejemplo, uno de ellos, de toda la vida, se jubiló y jamás hubiera hecho esto en la vida, ¿no? De dar vueltas a un invidente o a una persona que no, a un guiri que viene y no conoce la ciudad, la va a llevar en el mejor trayecto, a lo más rápido posible y punto. Entonces, sí que es verdad que ahora la tecnología te permite, incluso ese marginal de minoría de taxistas, que no puedan hacer eso. Y ya está. Entonces, la fama ahí, ayudada por la tecnología, va a mejorar. Sí, sí, completamente. Al final, bueno, yo creo que los usuarios no tienen una opinión totalmente justa del taxi, ¿vale? Porque el taxi al final es un servicio que ha estado y está desde hace muchísimos años por y para nosotros. Es decir, tú imagínate que tú tienes una urgencia un día y te tienes que ir al hospital y no tienes un vehículo o no tienes a nadie quien te lleve. El taxi siempre va a estar ahí. Incluso en la pandemia ha estado. Es decir, ha habido muchos taxistas que se la han jugado y aparecían en las noticias todos los días porque al final, con todo el miedo que ha sembrado también la televisión en torno a la pandemia, nadie quería salir de casa, había gente en los supermercados que iba vestido de Yo astronauta. también. Sí. Y sin embargo, los taxistas, macho, le han echado dos huevos porque los médicos tenían que ir de casa al hospital, del hospital a casa y han estado ahí. Mira, te voy a contar una cosa que hace poco pasó en Valencia. Un taxista recogió a una pareja a la salida de una discoteca y en el trayecto el taxista vio o sospechó que había un problema entre esa pareja.
Y en lugar de llevarles al destino que habían dicho, les llevó directamente a comisaría y les salvó a la chica de una agresión sexual que ya había pasado antes de montarse en el taxi, y el taxista eso no lo sabía, y que una vez en comisaría la chica denunció al chico. O sea, al final, ¿tú te acuerdas de los serenos de antiguamente, cuando la gente iba pues un poco perjudicada a casa y tal? Joder, pues los taxis al final son los serenos del siglo XXI. Literal. Bueno, la cuestión ahora es que ayudados por la app pueden, o sea, incluso pueden saberlo, o sea, puntuar al usuario que participa en el viaje, pueden incluso mensajearse, ¿no? Sí. O sea, podrían mandar un mensaje in situ en el momento, preguntar si está bien. Sí, bueno, incluso hemos incorporado un botón de llamar al 112 directamente en la aplicación, sí, sí. Brutal. Sí, sí, porque creo que es interesante. Que es un botón del pánico, ¿no? Es como un botón que tú le das y directamente llama a emergencias y es muy discreto, porque en esas situaciones quizás la discreción pues es como te puede salvar la vida. Sí, sí, literal. Y luego está todo registrado, porque claro, el usuario de esos dos, uno tenía que estar registrado sí o sí. ¿Y el onboarding? ¿Hay DNI en el onboarding vuestro? Sí, por supuesto. Qué bueno. Claro, entonces ya... Aquí está todo el si mundo pide registrado. ella o pide él, ya... Sí, es muy fácil de detectarlo. Sí, sí, sí. Incluso para el taxista, ¿eh? O sea, para todo el mundo, para el usuario y para el taxista. Todo el mundo está registrado, todo el mundo tiene que hacer un two-factor authentication con el DNI, con el mail, con el teléfono también. O sea, al final no hay duda de quién está al otro lado de la aplicación. Es que eso también he visto que VTCs no tienen el DNI. En algunos, bueno, al menos en LATAM, por ejemplo, estuve de viaje y habían robado a un taxista, un conductor, y era una cuenta falsa. ¿Así? Sí, sí. Porque creo que el onboarding no era tan rígido, o al menos no tendría el DNI o nada, ningún dato. Falseo. Creo que la transparencia en estos casos tiene que ser clave. Total. O sea, tiene que ser totalmente obligatoria si queremos poner las cartas encima de la mesa y sacar un poco toda la porquería de tanto los taxistas como de los usuarios, porque es la única forma de avanzar, quiero decir. O sea, al final, cuando tú te desnudas de cara a una aplicación, de cara a un servicio o de cara a lo que sea, sí, estás expuesto, pero eliminas mucha paja y muchos problemas que pueda haber por el camino. Total. Me has dejado pensando, ¿eh? Sí, ¿en qué? Sí, en que realmente es más seguro, o sea, que la parte de movilidad guay y tal, pero ya la seguridad, que a mí es algo que también me perturba, ¿no? El tener como traqueado lo que hago, hacia dónde voy y que quede registro. Estás más tranquilo, porque eso también es calidad de vida. O sea, al final tú te permites a ti mismo quitarte esa preocupación de cómo voy a volver a casa. ¿Voy a volver bien? ¿Voy a volver seguro? Sí, ¿Quién me va a llevar? hijo, ¿Qué me va a pasar por el camino? Pero no solo pues, a ti, a tu hijo, al por final, ejemplo. Claro. Es que hay muchas casuísticas que no estamos contemplando y que mola que haya más seguridad. Muchas gracias.